Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, hoy traigo a un gran invitado desde la Ciudad de México. Él es un artista de la voz. Él es un artista en todo el sentido de la palabra. Actor, además de eso es cantante, cantante de ópera y además de eso locutor y actor de doblaje, con una carrera increíble. Aunque su rostro es muy joven o aparenta mucha juventud, realmente tiene mucha experiencia. Más de 25 años hacen de una carrera sólida de este gran hombre. Con ustedes, señoras y señores, mi invitado. En un mundo donde todo es posible. 11 niños contigo. Soy Shang Tsung. Trident, dientes blancos, más sabor por más tiempo. Tequila Cuervo tradicional. Un topo. La tipografía. Topografía. Vive con nosotros y sé parte de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Preparen el helicóptero. No tardaré. Nueva línea Manzanilla Grisi. Fue una intervención muy delicada. Hola amigos, bienvenidos. Este es un café con Adriana Serna. Como les prometí, hoy mi invitado es Galo Balcázar, uno de los grandes locutores, además coach, mentor, bueno, hace muchas cosas realmente este hombre, cantante lírico, actor, bueno, que hace muchas cosas y ha aceptado, ha sacado un ratito de su tiempo y de su espacio para acompañarnos hoy en un café con Adriana Serna, así que Galo, bienvenidísimo, gracias por aceptar este espacio, por favor. Es un placer estar acá, es un placer estar contigo, ¿no? Gracias. Es lindísimo, ¿no? Cómo podemos rescatar justamente de todo esto, de toda esta locura que nos ha afectado durante los últimos años, que estamos mucho más cerca de personas que están alejadas de nosotros por kilómetros, ¿no? Y ahora tenemos la oportunidad de estar a una llamada literalmente de distancia, a un mensaje de distancia, y creo que lo estamos más que nunca. Así Así es que es, brindo por Galo. eso. Así es, igual. Salud. Hoy con cafecito mañanero para que podamos disfrutar este nuevo día y por supuesto esta nueva historia. Así es, de eso se trata, de contar nuestras historias, historias que inspiran, pero también entretienen. Así que gracias por estar aquí, a toda la gente que se va juntando, sé que esta será una historia que también los inspirará, así que si aún no se suscriben al canal, lo pueden hacer inmediatamente. Si les gusta esta historia, compártanla por favor con sus amigos, con la gente que tienen cercana o con esa persona especial que ustedes quieren que conozca también esta historia que los ha inspirado. Y recuerden dejarnos sus comentarios, todo lo que nos quieran preguntar, decir, contar. Ya saben que ustedes son los dueños de este espacio y lugar. Bueno, Galo, comencemos con tu historia. ¿Cómo son esos comienzos de Galo? ¿Cómo es esa niñez? Tú eres un artista en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo son esos comienzos de tu vida? ¿El arte estaba presente en ti desde niño? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Uno hace lo que puede y no está en uno juzgarse, uno hace lo que le nace y de la mejor manera que puede. Entonces, si alguien lo considera así, yo me considero muy afortunado. Eh, mi, mi familia es una familia que tiene un legado artístico fuerte. Mi madre, bueno, para empezar, por el lado de la familia de mi madre, todos cantan y todos tocan algún instrumento. Y ellos en la década, bueno, en la década de los 50, un poquito más acá, cuando empieza la era del rock and roll en Latinoamérica, eh, se vuelven famosos en México y los contratan incluso para irse a cantar en un crucero hacia Holanda, ¿no? Y entonces Wow, pues son de los mejores, y no lo digo porque sea mi familia, lo claro. digo por, porque son de las personas que tienen mucho que dar a la escena. Sin embargo, cuando ellos se van y toman este crucero, el pastel de la fama del rock and roll en México, ¿no? Se reparte y obviamente como ellos no están, pues no les toca, ¿no? Les Claro. toca vivir las mieles de Europa. Pero yo crezco con
mis tíos y con mi madre cantando todo el tiempo en casa. Entonces, además con gustos variados, ¿no? O sea, por un lado las rancheras, por el otro lado los tríos, por el otro lado la música revolucionaria y los corridos de mi abuela, eh, La el música del pop en momento español. también, ¿no? Lo que se escuchaba El, en el momento. Realmente ajá, la influencia musical es muy grande en ese momento para ti y tú creces con esa influencia. Así que no es, se nos, realmente es lo más normal que y esa sea es una de tus grandes influencias dentro de todas las porque ramas además artísticas que desarrollas. mi familia es muy grande. Por el lado de mi padre tengo 10, o sea, son 10 personas y por el lado de más son otras 10. Wow. Entonces, es un bombardeo constante de información y de una cultura musical principalmente muy grande. Por el otro lado, aunque la familia de mi padre es muy artística, no lo es tanto. Ellos se decidieron más por las ciencias más duras. Ok. Pero mi abuelo, mi tío abuelo, es Blas Galindo Dimas, que junto con Moncayo se dedicaron al nacionalismo. Entonces ellos hacen el guapango de Moncayo, ellos, que es casi el segundo himno nacional de México, eh, los sones del mariachi, y por ese lado yo tengo la fortuna de conocer a mi tío, y todo empieza cuando yo tengo 6 años, que estoy en la primaria y pasan a cantar en el festival del Día de las Madres, ¿no? Ah, A los niños. Y mi maestra, Lourdes, me acuerdo bien, me dice, bueno, dice, hay un niño por ahí que tiene una tesitura de voz particular. Y nos empieza a llamar uno por uno y da conmigo, manda a llamar a mis padres y les dice, métanlo a estudiar canto o métanlo. Y mis padres, ni tardos ni perezosos, me meten a la claro. Escuela Nacional de Música. Y desde ahí empieza el recorrido de experimentación con la voz, ¿no? A los 7 años yo empiezo a cantar en óperas, ¿no? La primera ópera que cantamos junto con el coro es Toshka, y ahí viene todo mi legado. Y también otra cosa, a los 5 años me regalaron mi primer regalo del cual me acuerdo mucho musical era Vivaldi y sus estaciones, Wow. las 4 estaciones de Vivaldi. eh, me regalan un acetato que por ahí tengo todavía, pero eso es como lo que me empieza a mí a llevar por el mundo de la música y de la experimentación vocal. Claro, claro. Ahí arranca, esa es esa raíz, esa semilla donde arranca tu propia historia, por supuesto inspirada por la historia de tu familia y conectada desde ahí. ¿Cómo es la adolescencia de Galo? ¿Qué pasa en el mundo de la adolescencia? La adolescencia de todos, bueno, a todos nos ha pasado de diferentes maneras. A mí la adolescencia me cogió siendo mamá, muy jovencita. Las decisiones fueron un poquito adelantadas, pero por ejemplo en tu caso, ¿qué pasa en tu adolescencia después de estar ya en ópera, estar entrenando tu voz como cantante lírico, ya con un entrenamiento de escuela, de una formación muy interesante, muy profunda? Justamente creo que lo que pasa es que entro yo literalmente en la etapa de rebeldía, Ok, porque yo, como desde muy chiquito, bueno, yo siempre había sido muy tranquilo, hasta cierto punto lo sigo siendo, pero siempre era muy bien portado. Les digo, hace poquito estaba hablando con unos amigos, digo, yo no salía de la casa sin mi corbata, me peina, o sea, me cortaba el cabello muy cortitito, muy, muy, muy cortitito. Era una persona que nunca, o sea, era muy bien portado con mis padres, no tenía problemas. Pero cuando llego yo la adolescencia. a la adolescencia, La adolescencia, Galo, o aquí en Colombia, de una manera jocosa, a veces se dice aborrecencia, porque la aborrecencia, es una etapa para los papás especialmente. Yo creo que para ambos, yo creo que supongo. tanto para hijos como para papás es una etapa difícil, pero bueno, llega tu adolescencia y ahí Y llega, yo tuve, yo
y la vida me ha llevado a estos lugares en donde tengo la fortuna de conocer sin proponérmelo a personas extraordinariamente interesantes, como fue en tu caso, ¿no? Allá en el Viva Voz. Así La es. vida me lleva por los lugares que yo tengo que transitar. Claro. Yo en la secundaria tenía de compañero de banca a un amigo que se llama Agustín Ángeles Suman, Agustín Pablo Ángeles Suman. Él me enseñó a dibujar. Yo Wow. le enseñé luego a trazar a mi hermano y mi hermano ahora es pintor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Wow. la trascendencia de Agustín en mi vida fue mucha, muy, muy fuerte. Agustín ha trabajado ahora con Guillermo del Toro, con Peter Jackson, haciendo arte en películas. Bueno, pero no nada más eso. Recuerdo mucho a su madre que un día nos invitó a comer a su casa y en su casa, después de la comida, siempre había un caballito de tequila para Oh. el que se fuera. Yo tenía 13 años, ¿no? Yo tenía 13 años y ella decía eso, es un caballito de tequila, máximo dos, para bajar la comida y para platicar en la Claro. sobremesa. Entonces ahí empecé a conocer otro tipo de mundo, porque además Agustín tenía todo su cuarto lleno de cómics y de dibujos es un genio. Eh, entonces creo que también por ahí fue mi otra exploración hacia el arte, ahora que es otra de las partes, ¿no? Que es el dibujo y la Así escultura es. que me siguen gustando mucho, Así es. ¿no? Vamos a pasar a esa faceta de tu vida también. Y, pero empiezo a conocer más bien también las libertades de la soledad. Claro. Eh, el estar lejos de mi madre, el conocer a otras personas que tienen otros ángulos que no son los de mi familia, ¿no? Contaba que justamente, esto no se lo digan a mi madre, A nadie, a nadie. Solo aquí entre un nosotros. día nos fuimos al rancho del abuelo de Agustín y el abuelo era una persona de campo, ¿no? De Claro. estas personas que se levantan a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana y hacen todo hasta las 6. Nosotros pensábamos que nos íbamos de vacaciones, íbamos 7 amigos. ¿Cuál? Nos pusieron a trabajar el campo todos los días, así nos levantaban a las 5. Claro. Tú te vas al establo y tú te vas a recoger esto y tú te vas a recoger lo otro. Aquí nadie vino a no hacer nada. Aquí vinieron fue a trabajar. Ven a ver. Ay, sí, pero son vacaciones, las vacaciones se trabajan también. Claro. Cosa que yo le agradezco mucho al señor Agustín, a don Agustín, le agradezco mucho, 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 mucho eso. Bueno, pero él al final decía un dicho que dice, si quieres ver a tu hijo fuerte y sano, ponlo marihuano. Wow. O sea, ser fuerte, ¿no? Él lo que hacía era, te levantaba a las 5 de la mañana y te hacía trabajar todo el día hasta las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde sacaba él Ujú. y Sí, fumaba y luego nos ofrecía si queríamos, porque sabía que además íbamos a estar 3 minutos alrededor de la fogata y luego nos íbamos a quedar dormidos claro. y descansabas al otro día y empezabas. Bueno, no estoy diciendo que lo hagan, no estoy promocionando No, no, absolutamente nada, pero yo probé en esa etapa de mi vida, en la adolescencia, esas cosas, ¿no? Y entonces el salirme del esquema preestablecido que me había formado me ayudó a romperme a mí mismo. Y la otra cosa es, por ejemplo, yo voy a decirlo, yo soy muy nerd, muy estudioso. así es. Sí, yo Y en puedo mucho hablar tuvo de que eso. ver, porque mis maestros de la escuela de música utilizaban términos que a veces ni ellos comprenden, ¿no? Como dicen, es que necesito una voz metálica, dale más cuerpo a tu voz. Claro. Tú tienes 8, 9 años y dices, ¿Cómo hago ¿qué es más eso? metálica? ¿No? ¿Qué es más O sea, cuerpo? ¿cómo le doy más cuerpo? Y creo que justamente en mi afán adolescente rebelde de cuestionar todo y a toda autoridad, fue en donde yo dije, para poder hablar con seguridad en la mano, no nada más debo de ser reaccionario, sino debo de estudiar.
claro. Y entonces era muy loco porque yo en ese entonces estudiaba en el área 2, o sea, ya después de mucho tiempo estudiaba en químico-biológicas, ¿no? En la especialidad de químico-biológicas. Soy el único de toda la escuela al cual le permite entrar el cabello largo Ajá. por mi, eh, ¿Por por mi ti? desempeño académico. Les decía, porque además es una escuela, fui en una escuela hipercatólica, ¿no? Y me decían, oye, pero es que el reglamento dice que no puedes traer el cabello largo. Y le digo, en eso me porto mal, soy una persona mal portada, tengo un mal Claro. desempeño académico. Y dice, es que así no se ven los hombres en una escuela católica, ¿no? Entonces yo, irreverente como soy, le dije, pues ve a Cristo, ¿no? Entonces está diciendo que Cristo no se veía como hombre. Ah, oye, no puedes decir eso. Lo que pasa es que en ese entonces no había cómo cortarse el cabello, me decían. Y les digo, si te fijas en las pinturas, todos traen un corte de cabello diferente. No todos lo traen largo. Le digo, eso es una excusa para que tú no... Bueno, yo era el único que traía el cabello largo con la rebeldía de esta forma, pero Claro. era muy aplicado. Era tu manera también, ¿no? Era tu manera de expresar de alguna manera tu inconformismo o tu rebeldía o tu expresividad o tu manera acorde de poder verte desde tu aspecto físico, ¿no? Además bueno, desde ahí arranca toda esa inquietud de autoinvestigar, de autoprobar, de tener la certeza de que lo que estabas diciendo, haciendo y lo podías probar y comprobar, pues ibas a tener la certeza para poder hablar de ello. Así que es maravilloso. Creo que es una Y no etapa darlo por sentado. increíble, ¿no? Es una etapa increíble que vives, que te lleva a ese primer camino para seguir encontrándote y encontrar, pues, cómo ibas juntando las piezas de ese rompecabezas de tu vida. Que finalmente yo creo que si lo ves desde hoy, lo miras hacia allá con otra óptica, dices, ok, ahora entiendo cuáles eran esas piezas que poco a poco la vida te estaba dando y te estaba entregando para que tú fueras armando poco a poco lo que era tu camino y tu vida. Es una maravilla. ¿En qué momento pasas de esa investigación, de esa exploración de tu voz? Pero antes quiero que pasemos a esa otra parte artística que desarrollas, que es toda esa parte gráfica, de alguna manera, los trazos, y eso te lleva también a otra área creativa en tu vida, ¿no? Pues es muy entrelazado. Yo creo que el arte es un telar en donde cada una de las especialidades es un color de lo mismo, ¿no? Puede haber telares en donde solamente sean blanco y negro o puede haber telares en donde sean, que tengan una gama de colores como los mexicanos, ¿no? Que tienen colores muy brillantes. Así es, sabes que eso es bellísimo. Exactamente esa definición de arte creo que es lo que define muy claramente tu carrera y tu espacio, porque son muchas las aristas, son muchas las líneas, muchos los colores que convergen en un mismo lugar, en una pieza artística global, que es más o menos lo que podemos ver en tu carrera, porque está la parte actoral que también llega a tu vida, de la cual también quiero que hablemos un poquito. ¿En qué momento llega esa parte actoral al camino? Ya teníamos la voz, teníamos el canto, llega también esa parte actoral. ¿Cómo se va juntando esa otra pieza adicional a ese rompecabezas? Bueno, obviamente yo desde que empiezo con el canto, pues para estar en una ópera te vas a parar encima de un escenario, entonces lo primero que te dan también es actuación, ¿no? O sea, desde los 7 años yo empiezo con clases de actuación, con desenvolvimiento escénico, con seguridad, ¿no? Esto para no estar bailando todo el tiempo, ¿no? Saber hasta dónde tienes que llegar, cómo te tienes que comportar, hacia dónde tienes que decir tu diálogo, regresar, salir, ¿no? En orden y todo lo demás. Yo además tuve la fortuna de que nos llamaban mucho para acompañar grandes óperas y entonces Bellas Artes, que es el palacio más grande de acá, de México, cultural, por así decirlo. Eh, yo me lo conocía de arriba abajo, de izquierda a derecha, conocía cómo entrar como niño, ¿no? Como Claro, niño. Entonces, total. este, No, claro, era desde ahí maravilloso. empezó. Creo que desde ahí empezó el aspecto escénico y siempre además, la primera ópera en la cual yo participo ya
como personaje es la flauta mágica. Wow. Que es una de las obras más fantasiosas, ¿no? Del mundo de la ópera, ¿no? En donde hay dragones en escena y hay hombres pájaro y hay niños genio y hay mujeres que tienen magia. Claro, claro, es todo un mundo mágico que además seguía acompañando esa creación, esa imaginación, ese desarrollo, ¿no? Yo siempre digo que una de las grandes cosas que nos han dado es nuestra imaginación. Y si nosotros la desarrollamos, si somos realmente capaces de desarrollarla, encontramos una magia increíble en nuestra vida. Así Claro. que ese poder ya desde muy jovencito ya te lo estaban dando para poder desarrollar toda esta magia creativa que estaba en ti desde el Y, arte y- que y vibraba. además es eso, ¿no? O sea, primero yo empecé como coro y después fui esclavo y después fui niño genio y después me tocó hacer a Papageno, ¿no? Y era como dentro de la misma ópera tú tiendes o puedes Crecer, cambiar, ¿no? Crecer y hacer cada vez personajes más complejos, ¿no? Obviamente yo no llegué a ser Papageno hasta que me cambió la voz, ¿no? O sea, claro, no fue durante la claro, misma temporada, ¿no? claro. Primero era sopranito, ¿no? Y así, mi madre dice que yo hablaba, que ahora soy todo lo contrario. Mi voz normal más o menos es así. Eh, y, y yo de niño tenía una voz súper delgadita. Bueno, sí, ay, claro, con mucho gusto. Y bueno, desde ahí empieza. Claro. Pero justamente empiezo el camino en la locución cuando yo tengo 17 años, salí a los 16 de la preparatoria, entré a los 16 a la universidad. Y en Así, la universidad, eh, ahí yo, arranca ese mundo de la locución. ¿Por qué y cómo llegas a ese momento de la locución? yo empiezo a estudiar ingeniería bioquímica. Yo quería estudiar canto, mi madre me dice, ¿para qué si ya sabes cantar? Claro, Y digo, llevas cerca de 10 años cantando, ¿no? claro, Entonces, no necesitas. A mí me hubiera gustado, ¿eh? De todas maneras, solo viéndolo en retrospectiva, no le cambiaría nada a mi vida, pero sí me hubiera gustado estudiar música como tal. Eh, bueno, y entonces yo luego quiero estudiar dibujo. Y le digo, entonces me voy a meter al área uno. Y me dice, oye, pero ya viste el área 2, te dan lo mismo el área uno más químico y biológico. Y me enamoro ahí de la bioquímica y me voy a estudiar al Instituto Politécnico Nacional, que es una de las escuelas más fuertes en cuanto a técnica y en cuanto a ingeniería acá en México, y empiezo a estudiar bioquímica. Y cuando estoy estudiando bioquímica en mi segundo año, mi madre, aunque llevo muy buenas calificaciones, me dice, te veo feliz, pero no te veo animado. ok. Y me regalan un curso de la primera escuela de locución y doblaje de la cual creo que existe historia y de la cual yo tengo memoria, que es la escuela de Spot con Patti Palestino, que para los que no lo conozcan es quien hizo a Dory en Buscando a Nemo y en Buscando a Dory, ¿no? Y todo lo Sí. demás. Patti, Patti, sino Patti una grande, una voz muy linda y además y, una mujer que sabe muchísimo. y es maravillosa y es lindísima y es como si fuera mi madrina y yo la quiero eh, como, como a pocos locutores y como a pocos colegas quiero y amo de esa forma porque le agradezco mucho. Yo hace poquito le contaba a un amigo, ¿no? Me decía, es que hay alguien que habla siempre así, ¿no? Y le digo, es que yo hablé así durante un año. Yo, cuando me cambió la voz, yo creía que esto era lo que se necesitaba para ser locutor. Y entonces durante un año estuve hablando yo así, un año. Y llegué con Patti y me dijo, con su Ya, muy característico desenfado, perro, perro, tú no eres así, perro, esa no es tu voz. ese no Y yo eres así tú. de, oh, sí, claro, yo soy así. No, 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 esa es una de tus posibilidades. Y a punta de trabajo me lo quitó. Maravilloso. Y y ahí fue donde empezó, ¿no? Me acuerdo que yo al mismo tiempo iba a los cursos con Patti Palestino los fines de semana y además estaba estudiando la ingeniería y después de un año de estudiar con Patti me quedo con una cuenta muy grande que es Trident
que es de mis primeras cuentas. En julio cumplo 25 años. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Dedicarme acá La a eso. emoción que es, a uno le da muchísima emoción y tal vez esa primera pieza, esa primera cuenta, esas primeras de este mundillo, normalmente a uno le dejan siempre un recuerdo grato y lo marcan, ¿no? Y uno lo recuerda con mucho cariño. Y además se quedó casi 7 años conmigo la cuenta. Ah, es una bendición. O sea, Maravilloso. fue y vino, fue y vino, fue y vino, porque así son las cuentas, no son de Claro, nadie. así son todas. Pero, Siempre se los digo, las cuentas no son nuestras. Nosotros prestamos un servicio maravilloso a través de una gran pasión que tenemos a nuestros clientes, pero ni los clientes son nuestros, ni las marcas son nuestras, ni las cuentas son nuestras. No, es más, ni la voz que le entregamos a través de la eh, voz, la emoción, todo lo que le ponemos para ese cliente, eso tampoco es nuestro. Cuando sale de claro, nosotros ya es de ellos. Así que nada, y, y ahí es donde empieza, creo que ahí arranca. mi camino fuerte, y ahí arranca, pero yo sigo con traumas, sinceramente, ahí yo todavía no sabía eh, cuáles eran, y si bien siempre tuve este afán de imitar, no, o sea, no sabía realmente qué era lo que estaba haciendo cuando imitaba. Y con la ingeniería bioquímica, que entiendo todo el funcionamiento celular y orgánico y anatómico de mi cuerpo, que es una gran herramienta, yo lo que les digo es, me dice, bueno, pero ¿para qué estudiaste? Puta, me dio administración, me dio matemáticas, me dio comprendimiento de los fármacos en mi cuerpo, me dio comprendimiento de la anatomía y para qué sirve. Y creo que gracias a eso es esta parte en donde yo sigo investigando qué es lo que le da color a la voz. Así es, ahí es donde te da como todas esas herramientas, de alguna manera, para poder seguir esa exploración que te lleva a encontrar lo que tienes hoy muy claramente, y es poder saber, explicar, mentorear, contarle a otros, coachear, como lo quieran llamar, de este estilo y esta manera tan particular de entender por qué es que funciona y cómo es que funciona, ¿no? Son 25 años de carrera como locutor, como artista de la voz, como actor de doblaje, como Claro. locutor comercial, como voiceover, como lo quieran llamar, dependiendo de la región donde lo estén viendo. Y como todas esas, ¿no? Porque realmente has podido estar en todas las áreas de lo que tiene que ver con ser un artista de la voz. Pasemos a esa parte que sé que también te gusta, que es después de tu exploración, de tu investigación, de conocer, de saber, poder ayudarle a otros, enseñarle a otros, compartir con otros esta información. Yo tuve la fortuna de estar contigo en un taller que dictaste aquí en Colombia, que fue cuando nos conocimos, que fue un taller que me encantó y tengo que decírselos a todos. Me encantó porque la exploración y la manera de abordar cada uno de los temas, cada uno de los pedacitos que conforman este todo en nuestra profesión, pues fue magnífica. A mí me encantó y quedé definitivamente enamorada de esa metodología, de esa forma y de ese contenido. Y tú lo sabes, te lo he dicho en privado muchas veces y en público cada vez que puedo, porque es una maravilla. Hablemos un poco de esa faceta que te lleva después de explorar en ti y encontrar toda esa información. ¿En qué momento decides comenzar a entregarlo? Tiene que ver en mucho con el teatro, que es algo que no terminé de decir, Sí, pero que tiene mucho que ver con esto. Eh, yo si bien soy disciplinado con el teatro, cuando llega a mí el teatro es porque necesito darle más fuerza a mis personajes, ¿no? Más carácter. Y entonces me meto a investigar el teatro. Y dentro del teatro me encuentro con una herramienta que es la improvisación teatral. ok. La improvisación teatral básicamente es jugar y dentro del juego, dentro de lo lúdico, hacer las cosas, ¿no? Y lograr cosas que uno no se imagina que puede llegar a hacer. Claro. Y yo tomo mucho de la pedagogía de la improvisación para seguir, ¿no? Es diviértete, suéltate, creemos ambientes de confianza para que todo el mundo pueda decir cualquier cosa sin que se sienta juzgado o se sienta mal. Así Eh, es. y entonces, justamente esta pedagogía del teatro, de no hay personaje pequeño,
todo tiene que salir a su tiempo, somos la suma de un todo, no hay individualismos, no hay estrellas, no hay muchas cosas, y más luego de la filosofía de la impro, que es no hay error, hay que aceptar las cosas como vienen, no hay que dejar de juzgar sus ideas, las ideas de los demás. Empieza también mi forma de crecimiento personal, tuyo, ¿no? claro, Y personal, espiritual. Digamos que todo va como concatenado y que todo se va ligando, ¿no? Ese crecimiento personal, el crecimiento profesional, esa parte espiritual, y vas descubriendo, como ya no lo cuentas, con esa base teatral y de impro, algo, una herramienta que hoy en día es absolutamente poderosa y necesaria en nuestra profesión. Como bien y lo dices, hace muchos años eran las voces más acartonadas, donde la expresividad era mucho más limitada. Ahora es la expresividad desde el ser, desde lo natural, desde lo conectado, desde la esencia del humano. la otra es desde la esencia, pero además tienes que crear personajes Claro, que aunque no sea, o sea, que aunque no sea tu voz natural, tienen que sonar como si los personajes fueran naturales, claro, ¿no? Y creo que ahí es la dicha del actor. Y la dicha del actor de la voz, ¿no? Porque hay personas que tienen una sola voz y que con esa les va bien y qué lindo. perfecto. Pero en mi caso fue una exploración de, bueno, y entonces ahora cómo hago esto y que esto lo pueda yo mantener durante 3 horas Que sea o 4 o 10, creíble. ¿no? Así Y que es. suene a que tiene estas cosas como muy naturales y muy orgánicas y que sean propios de cada uno de estos personajes, o si voy a crear otra voz, ¿no? Desde otro lado, que tenga el peso y que tenga la parsimonia y que tenga muchas cosas y que después de un rato digas, bueno, es que esta persona habla así, ¿no? Exacto. Así es. Y es encontrar la naturalidad desde la antinaturalidad, desde la actuación, le diría yo, pero es justamente cómo se logra eso. Maravilloso. Eh, y Maravilloso. justamente creo que es esta parte, a mí donde el teatro, yo la primera vez cuando regreso al teatro, se hace un casting para cantantes. Yo tenía cerca de 5 años de no cantar porque me peleé con la última vez, nos íbamos a ir a Rusia y a la mera hora nos quitaron el apoyo Ok. institucional y entonces resultó que nos salía más barato irnos de vacaciones que irnos a representar a México cantando, ¿no? Entonces decidí, dije, no, ¿por qué voy a pagar yo por algo que Claro, hago bien? claro. Y me dijeron, hay un casting para cantantes. Y fui al casting y me encontré con todo también el otro aspecto del canto, ¿no? Y de los músicos, que es, yo acabo de regresar de Berlín. Ah, no, yo estuve dando En en Europa. Italia, ciertos, ¿no? En Europa, y yo así de, bueno, pues yo no. Acá, Y resulta que ahí hago muy buen clic con dos personajes muy grandes del teatro en México, que es el Manuel Márquez, que es una persona que hace teatro de títeres. Yo acababa además de tomar un taller con Plaza Sésamo, ¿no? Unos días antes, justamente para la creación de personaje, y con Omar Guzmán, que es un compositor que ha ganado el Ariel acá en muchas ocasiones, y nos hacemos muy amigos, y entonces yo tengo cerca de 16 años, quizá más, haciendo teatro ininterrumpidamente. claro. Y gracias a Emanuel me ha tocado que me recomiendan como cantante, entonces regresé a cantar ópera, ¿no? Y luego y teatro musical y teatro con títeres, ¿no? E improvisación teatral. Y entonces ahora les digo que mi pasión y lo que me da de comer se juntaron, ¿no? Y yo Claro, siempre decía, con una mano comes y con la otra mano te diviertes. así es. Y ya lograste, digamos, ese momento de ese equilibrio. Son muchas las anécdotas que sé que en tu carrera, con todo lo que has vivido, con todo lo que has tenido, sé que tenemos para divertirnos aquí. Regálanos, bueno, vamos a hacer un ejercicio y es ese ejercicio que le vamos a regalar hoy a la gente que está conectada para tratar de entender un poco su voz. Uno que sea sencillito. Yo sé que esto es de un trabajo continuo y es de un trabajo, además, largo. Pero
una cosa sencilla o básica que podamos regalarle a las personas que están conectadas hoy en un café con Adriana Serna y que sé que tienen este interés por trabajar con su voz o que ya son actores de voz, artistas de voz o que sencillamente les gusta explorar la voz. Yo digo que siempre uno comienza desde esa exploración inicial. Así es que hablo y cómo podría lograr hacer otras cosas. ¿Cuáles serían esos uno o dos consejitos que podemos darle a la gente? Ok, la primera es jueguen, pero jueguen desde donde se juega, ¿no? O sea, para mí nuestro oficio como locutores, porque si bien somos profesionales, es triste, pero hay pocos lugares en donde es una profesión real, Es cierto. ¿no? Es un oficio como el oficio del actor. Ujú. eh, es mucho más parecido a un deporte que a cualquier otra actividad. Entonces, lo primero es jueguen como jugarían cualquier deporte. Lo pueden jugar en la calle o lo pueden jugar en un estadio a nivel profesional. Y eso sí va a depender de ustedes y de la cantidad de horas que le dediquen. Los profesionales le dedican una cantidad de horas Sí, grande y no nada más lo hacen porque les gusta. Y todo el tiempo ven cómo están acondicionando sus músculos y entonces tienen entrenadores personales que les ayudan y tienen cosas. Entonces, jueguen como si jugaran cualquier deporte de actividad constante, sea fútbol, sea voleibol, sea fútbol americano, jueguen así. cualquiera de alto rendimiento. Yo siempre digo que esto es una carrera de largo aliento y no de corto aliento. Y somos atletas realmente, atletas de la voz y como tal tenemos que entrenarnos, acondicionarnos, estar ahí. Así que esa es la manera inicial de jugar. Me encanta. Y es justamente jugar desde esto. O sea, para mí los comerciales son una carrera, los comerciales de 10 segundos o de 5 segundos es una carrera de 100 metros, un Sí. sprint de 100, ¿no? Sí. Donde todo lo tengo que hacer en esto. Y un audiolibro, por ejemplo, es un maratón. Y una serie que ahorita me tocó protagonizar, una serie australiana, es como si fuera un triatlón, ¿no? Porque tienes que tener muchas cosas Claro. dentro de todo esto. Y es justamente estar preparados físicamente para esto. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de nosotros creemos que la voz es un don divino, de cualquier divinidad que tú quieras tener. Y no es cierto. La voz es un músculo. Y si bien hay personas que tienen predisposición para un deporte, hay muchas otras que a base de esfuerzo y trabajo diario van creando que ese músculo sea grande. Y he visto a muchas personas con talento no llegar, y he visto muchas personas sin talento, perdón que lo diga así, llegar a niveles que dices, Llega. wow, con esta persona, Total. ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo ahorita que me pides eso, no? Todo lo que tenemos aquí es músculo. Y cada músculo que nosotros movemos, a conciencia o a inconsciencia, tiene una repercusión sonora eh, en nuestro sonido, en nuestra voz. Entonces, jueguen e imiten todo. Ojo, como buen músculo, si no estás acostumbrado a hacer esto y lo haces durante media hora, te vas a lastimar Claro. Total. Total. porque es un músculo, Total. ¿no? Es igual que si no Entonces, estás- tienen que ir paso a paso y poco a poco. Ay, me encanta esto, además me encanta escucharte, tú lo sabes, porque creo que es la forma en la cual nosotros podemos ir a la raíz. Una cosa es lo que ves, lo que haces superficial, ¿no? Pero cuando tú vas a la raíz, a encontrar cuál es la estructura, cuál es esa parte muscular que realmente tienes que mover, haces muy consciente tu habla con tus movimientos, con cada músculo, cada sensación que se despierta con esos movimientos. Y cuando estás realmente consciente, pues puedes estar mucho más conectado y tu voz, pues va a salir como tiene que ser. Estoy de acuerdo con lo que decías. A veces la constancia, el entrenamiento, la disciplina
vence al talento. Hay gente con muchísimo talento que sencillamente a veces cree que simplemente por tener el talento solito basta para lograr lo que de pronto quieren alcanzar. Y hay personas que de pronto no tienen un talento tan relevante o no lo han podido desarrollar, pero son tan disciplinadas, entrenan, trabajan, son tan juiciosas que realmente llegan a unos niveles extraordinarios. Esa es la gran diferencia. Creo, por ejemplo, yo de repente digo, está muy bien seguir a personas y ser fanático de personas, pero si los ponemos en un pedestal, va a ser muy difícil que nosotros lleguemos a estar ahí arriba porque siempre los vamos a estar viendo así. Y yo lo único que les digo es, todos somos humanos y todos tenemos los mismos músculos y todos tenemos, y quizá algunos tengamos más predisposición o tengamos menos predisposición para hacer las cosas, pero si entrenamos, todos podemos llegar a niveles excepcionales. Así es. Porque un buen deportista se basa en la disciplina y en la constancia, Así ¿no? es. Y somos deportistas de la voz. A mí me gustaría más allá de ser, o sea, yo creo que somos deportistas de este músculo, deportistas de la laringe y de nuestras costillas, ¿no? De los intercostales y de los pectorales y del diafragma, ¿no? Entonces Atletas, tenemos que exacto. buscar Sí, formas. es toda un área atlética que vamos desarrollando. Me encanta. Y entonces ese es uno, ¿no? Uno, imiten por poco tiempo como si fueran, como si empezaran a hacer ejercicio. No hagan 1000 abdominales porque al otro día no se van a poder levantar. Empiecen con 10. Al otro día anímense a 15 y luego 20 y vayan poco a poco a su ritmo, creciendo como profesionales de la voz, como atletas de la voz, como deportistas de la voz. Ese sería uno. La otra es la actuación. Entonces, fíjense, hay muchas oportunidades que nos dan la vida para entender nuestro cuerpo. Y entonces aprendan desde el día a día. Me molesté. No está mal que se molesten. Enójense, sí, obviamente, no se desborden y no desquiten su enojo, pero más allá de eso, cuando ustedes se enojen o cuando algo les pase, sientan qué le pasó a su cuerpo, ¿no? ¿Cómo me enojo? ¿Cómo me pongo? ¿Cuáles son los músculos que estoy tensando? ¿Por qué? ¿Cuál es qué es lo que hago aquí, allá? Y entonces luego, pues, ya que aprenden, van hacia eso y sueltan. Y entonces van a empezar a llamar a sus emociones. Y esto es actuación, ¿no? Primero fingimos las cosas y después, ya que sabemos, empezamos a hacerlas orgánicas porque nuestro propio cuerpo tiene y nuestro personaje va a tener un Una característica. respaldo, una historia, un carácter que va a saber por qué su cuerpo llega hasta allá. Y Claro. entonces empiecen a aprender de sus emociones. O sea, yo sería dos de las cosas a las cuales yo les he aprendido, que es cómo logro cómo logro voces que no nada más es mi voz, ¿no? Imiten con Perfecto. conciencia y con cuidado, porque es un músculo. Dos, ¿cómo hago que estas voces que ahora son afectadas, no, ¿qué pasa si esta persona que está hablando así tiene que reaccionar de repente de algo, de repente ser tierno, ¿no? ¿Y hacia dónde puede ir y por qué tienen que ir hacia allá? Bueno, pues aprendan de sus emociones. Así es. Y la mejor manera de aprender es la conciencia. Estar más conscientes, más presentes, nos va a permitir esa conexión, Y más vivir. atentos de nosotros mismos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿no? Sí, en todo. Y además eso, que de repente alguien cree que solamente se aprende de lo bueno y no, todos en realidad, la mayoría de nosotros aprendemos de las cosas malas que nos pasan, es donde nos cae, ay, no quiero volver a vivir eso, no quiero volver a hacer eso. Y más allá de eso es, ok, si estoy triste, ¿cómo puedo? O sea, no es llamar a esto, es simplemente llamar a la emoción, ¿no? Y saber cómo llamar a la emoción. Y no es revivir eso, porque por eso yo no les digo acuérdense o quédense. No, 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 es desde qué es lo que le pasa a mi cuerpo y cómo desde mi corporalidad lo puedo llamar. Y luego cómo desde mi
aliento lo puedo hacer cada vez más orgánico, ¿no? Que es justamente el taller que di allá. Yo soy muy nerd, ¿no? Y les digo, yo esto es una mezcla entre Linklater y Roy Hart y Feldenkrais y Alexander, ¿no? Y Así de es, conciencia y de conocimiento corporal, que son técnicas de teatro que al final he sabido adaptar al micrófono así es, y así que, es. y que además le dan siempre, ¿no? O sea, acabo de tomar otro taller la semana pasada y espero tomar más talleres las siguientes semanas, ¿no? Todo el tiempo. Y creo que es no estar contento con las herramientas, porque además es lindísimo, es como la tecnología, ¿no? Cada día sale una herramienta más ligera, Es. diferente y más eficaz para hacer las cosas, entonces manténganse al día. Y todo va evolucionando, así de sencillo, todo el tiempo evoluciona. Bueno, vamos llegando poco a poco al final de esta entrevista y de esta nota, pero no quiero que te vayas sin preguntarte. Todos tenemos momentos maravillosos en nuestra vida, tenemos esos momentos que sentimos que son como los estallidos de Dios, como los regalos de esa fuerza divina en nuestro corazón. Un recuerdo, un momento de esos mágicos y maravillosos que quieras compartir, pero también un momento y un punto de quiebre, porque también todos los seres humanos tenemos un punto de quiebre, a veces varios, que nos marcan y que decimos, ok, son esas historias que nos hicieron más fuertes, más resilientes o que sencillamente nos hicieron mejores seres humanos. Una, como digo yo, una de esos aprendizajes que nos elevan y uno de esos momentos mágicos de alegría. Yo creo que tengo la fortuna yo no profeso ninguna religión en especial, soy agnóstico. En todo caso, creo en la ideología prehispánica, que se trata de aprenderle a la naturaleza y Sí, aprenderle de la sabiduría de la naturaleza. Tengo la fortuna de que este río llamado vida, que tarde o temprano va a llegar o al mar o al cielo, por medio del calor o por el medio del flujo, ¿no? Cualquiera de los dos, y terminará en una reinvención de nosotros mismos. Me ha llevado a lugares que yo nunca pensaba. Justamente cuando conozco a Emanuel Márquez, yo ya estoy dando clases de locución en una escuela. ujú, Y yo soy muy rebelde en muchos aspectos y de repente irreverente y de repente no mido mis palabras porque de repente cedo a mis impulsos, ¿no? Y eso es lo que he tenido que aprender a controlar a lo largo de los años. sí, Cuando yo me quedo con esto, la escuela en ese entonces decía 70% de las clases serán en cabina. Y le había dicho a los lugares así de, no les están dando tiempo, yo necesito la cabina y no dábamos ni el 40% de las clases en cabina. Y yo les decía a los alumnos, exijan, ¿no? Exijan eso. Yo hablé con el director de ese entonces y le dije, yo me asocio y yo te ayudo y pongo otra cabina contigo, ¿no? Porque necesitamos cumplir eso, porque se necesita. O sea, no es lo mismo hacerlo desde aquí que hacerlo en una cabina donde vivan la experiencia. claro. Y el director nunca quiso que yo me asociara y, por otro lado, cuando se enteró que yo estaba usando a los A los alumnos, estudiantes. se enojó mucho conmigo. Yo en ese entonces daba clase martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Los 4 días entre semana por la noche y el sábado por la mañana. De clases diferentes, de cosas diferentes, ¿no? Redacción, interpretación, creación de personaje, doblaje, ¿no? Y pues un día tengo una última plática con esta persona, con el dueño de la escuela, y me corre. Wow. Y balde de agua fría, porque Claro, total, además porque no lo esperabas, ¿no? no lo esperaba y fue ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y Toda esa bueno, sensación de final, ¿no?
pero además de yo sabía que yo estaba luchando por una causa justa, aunque no lo entendiera así la escuela, ¿no? Lo que yo les digo es yo, cada vez que doy clase, tengo un compromiso antes de con la escuela, con los alumnos Claro. y las personas que confían en mí. O sea, la escuela es un medio para que yo llegue a alimentar la vida de otros. Así es. Entonces, me corre y durante una semana yo estoy enojado, triste, porque me gusta dar clases. Claro. Desasosiego completo, total. Eso es, una semana antes yo había ido a hacer este casting que les digo, en donde había cantantes de ópera y Claro. y pues yo llegué ahí diciendo, pues yo no soy cantante a la altura de las personas que están acá, pero puedo ofrecer esto. Me tomé la libertad de ser un desfachatado y de decir, te lo voy a dar, porque cuando leí la partitura dije, ay, esto es un cha-cha-cha, esto no es un aria, ¿no? ¿Para qué quieres un barítono cantando cha-cha-cha? Mira, te lo voy a dar así, como tú lo quieres, te lo voy a dar como yo lo entiendo y te voy a dar una propuesta con personaje, literal. Jajaja, jejeje, no sé nada y pasan 20 días, ¿no? Pasan una semana y a la semana tengo el desencuentro con esta persona y me corren, ¿no? Y entonces balde de agua fría, ya no tengo teatro, ya no tengo nada, no tengo absolutamente... y pues también era un ingreso que yo estaba perdiendo, ¿no? Claro, total, claro. Importante, porque además me pagaban por clase, por hora de clase, entonces eran... Era todo Bueno, junto, ¿no? Era todo junto en un solo era momento. todo junto. Claro, Y si bien siempre he vivido de la locución y del doblaje, ¿no? Pues estas otras partes pues, me daban una estabilidad porque, como claro. todos sabemos, los comerciales no son constantes todo el tiempo y el doblaje tampoco, ¿no? Va y viene, va y viene. Ahí Exacto. vienen. Y es lindo y es parte o sea, yo aprendí justamente Parte que del tengo que negocio. vivir con eso. Pero esto me daba mucha estabilidad Claro. y yo entré en, ¿qué voy a hacer, no? Un mes, una semana, la vida me trajo con esta incertidumbre. Y a la semana de que eso sucedió, me hablan para decirme, oye, ¿te acuerdas de...? Ah, y entonces, perdón, yo voy con el director de la escuela y le digo, se me hace injusto por esto, 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 por esto y por lo otro. Si tú estás prometiendo, tienes que hacer esto, 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 y tú sabes que estoy aquí, ¿no? Gracias. Te lo tenía que decir. Termino de decir eso, me voy a mi casa y me hablan por teléfono y me dicen, oye, ¿qué crees? Te quedaste con el casting de teatro. Wow. ¡Wow! Ok. Nada más que como necesitamos, es un proyecto muy intensivo, vamos a entrenar dentro de muy pronto y nos tardamos mucho eligiendo quién iba a ser nuestro cantante. Vamos a ensayar martes, miércoles, jueves y viernes por la tarde-noche Claro. y sábados y domingos por la mañana. ¿Querés tener disponibilidad? Y yo así de, no, porque ya no doy clases. Estoy listo, preparado para esto que llega. Estoy libre, Así ¿no? es. Así es. Y, Pero y esto creo es que buenísimo porque me da ese pie para hacer algo que a veces nos pasa en la vida. A veces no sabemos eso que nos quitan a veces del camino, por lo cual sentimos dolor, sentimos tristeza, sentimos tantas cosas, pero resulta que a veces están preparando el camino. La vida misma se encarga de prepararnos el camino para poder recibir algo que se está preparando para nosotros. Así que esa anécdota. poder crecer hacia otro lado. Sí, así es. Es Maravilloso. lindo. Y yo creo que esa es la experiencia como más fuerte, al mismo tiempo feliz de mi vida, porque de ahí ya no me bajé nunca del escenario. O sea, todavía la semana pasada, el sábado, Claro, con todo esto nosotros tuvimos que hacer una versión multimedia de una obra que nosotros presentábamos en Teatro de Calle. claro. Y sigue habiendo, ¿no? O sea, seguimos creciendo. Justamente en mayo me voy para Colombia Yes, vas a estar aquí en mayo.
Y eso está En buenísimo. mayo me voy con unos amigos de Bastidor Teatro a un encuentro de improvisación y voy a tener la oportunidad de dictar talleres y de dirigir unas cosas, ¿no? Entonces es lindísimo. Creo que la vida, uno debe de soltar el control y dejarse llevar y tomar las decisiones a tiempo cuando las debe de tomar, ni antes ni después, y no aprovecharse de la vida ni dejar que la vida se aproveche de uno. Ah, qué Eh, bello eso. Qué lindo eso, y de verdad. en Eh, este fluir que es una danza, es justamente saber cuándo uno puede proponer una vuelta y cuándo el mismo baile lo va a llevar hacia dar otra vuelta o hacer cosas que uno no tenía. Yo creo que justamente lo que te digo, este telar me ha enseñado a aprender de la danza, del teatro, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de la poesía, de la lengua española, de la literatura, y todo converge en la vida, ¿no? O sea, y afortunadamente también todo converge en mi oficio, que trato de hacer de la forma más profesional y que espero, o sea, yo no soy quien para decir nada, pero espero que les guste. Realmente por eso lo decía desde el comienzo. Para mí eres un artista en todo el sentido de la palabra y eres un artista porque has logrado desarrollar muchas aristas, has logrado investigar y profundizar con muchas temáticas y realmente eso te hacen el artista que eres hoy y el profesional con una carrera absolutamente linda, exitosa, compartida, cercana y un ser humano indiscutiblemente con un feeling y un amor por lo que haces y por tus pares increíble. Así que tengo que darte las gracias infinitas por haber aceptado este café y por haber compartido un poquito de tu historia, de lo que haces, de lo que te apasiona, de lo que es tu vida, tu hoy, tu ayer y por supuesto lo que viene para ti. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a tu venida de mayo, por supuesto, en Colombia. Sé que aquí vas a estar y bueno, y aquí nos vamos a ver y te daré un abrazo personalmente. Así que gracias de antemano por estar desde allí y muchas gracias por haber aceptado este café. Es un placer, gracias, gracias a todos, ¿no? Y yo, es eso, creo que al final a mí lo que me enseña lo prehispánico es que todos somos seres humanos y todos somos iguales, todos somos personas, ¿no? Y todos merecemos un trato justo y equitativo. Eh, y todos tenemos las mismas oportunidades de crecer en lo que nos gusta, siempre y cuando nos cimentemos en el esfuerzo y en la avidez de conocimiento, ¿no? Yo sí digo justamente de repente la locución y el doblaje y la actuación de la voz es un ámbito muy libre, ¿no? En donde cualquiera puede grabar un comercial o ganarse un personaje, pero insisto, depende de cómo lo hagas, ¿no? Todos podemos jugar una cascarita, o acá le dicen cascarita cuando jugamos fútbol callejero, Ajá, ¿no? Con un par de botes, ¿no? Y con un suéter amarrado como balón, tal. o podemos entrenarnos para representar a nuestro país en un torneo internacional y eso depende del tiempo que tengamos, obviamente que la vida nos dé tiempo para dedicarle también, ¿no? Porque hay veces que no se puede, porque tenemos otras responsabilidades, Bien. pero en mucho depende de nosotros y creo que eso es lo que a mí me ha enseñado, ¿no? Tu vida depende de ti, tu éxito depende de ti y depende de qué tanto te esfuerces, será lo alto que vuelas. De cada uno de nosotros. Así que salud, un cafecito más a todos ustedes. Si les gustó este café, ya saben, lo pueden compartir. Un abrazo, una feliz semana. Y ya saben, cada semana tenemos un invitado muy especial. Feliz semana para todos. Abrazos a todos, feliz vida.